toca a mí ahora hacer una presentación general del tema, que va a ser objeto de estudio en estas jornadas, puesto que además nuestra alcaldesa ha dado las cifras. Eso a mí me ahorra tener que entrar en el asunto de los números y poder hacer una exposición más de fondo, que es esta que voy a intentar realizar. Quiero decir, no esperen una especie de cifras, digo para no confundir sus expectativas, lo de cifras, recursos que la trata mueve y demás. Afortunadamente esto ya ha sido aquí dicho, sino otra cosa, que es cuál es el trasfondo sobre el que hemos de juzgar la situación que se describe. ¿Por qué? Porque por muchas razones que intentaré ir exponiendo, la clarividencia que se tenía sobre el asunto de prostitución y trata, por ejemplo, en los años 30, de los años 30 a los 50, cuando fueron suscritos la mayor parte de los grandes acuerdos internacionales contra la entonces llamada trata de blancas, o cuando fue desregularizada la prostitución en muchos de nuestros países, digamos, toda esa claridad ha desaparecido a partir de los años 70. El contexto de valor en el que esto se analiza es nuevo y eso produce cierto tipo de confusiones, y eso es lo que yo quiero analizar, es decir, este tipo de actividad, dónde y cómo se realiza. Voy a echar mano además aquí de Begoña Piñero, que está ahí atrás. Sí, estás ahí atrás, te estoy viendo. Pero sí, para lo siguiente. Yo recuerdo que una de las, antes de formalizar la Rosario Acuña, y que estamos en la 11ª edición, eso es bastante, comadres solíamos, me incluyo como comadre que soy, solíamos realizar unas actividades, digamos, para ir practicando y aprendiendo teoría feminista. Y hace muchos años, en una sala que no era esta, yo coincidí, Begoña, y tú quizá lo recuerdes, hicimos una exposición sobre ciertos problemas que estaban alrededor de la teoría feminista y que había que pensar de ellos. Y recuerdo que Comadres invitó a una persona que entonces lideraba un movimiento de prostitutas en Italia. Y era un movimiento a favor de la normalización como trabajo de la prostitución. Era por lo demás una persona muy empática y sumamente posente, dirían ellos, ¿no? Molto posente. Y aprendimos mucho con ella y la manera que tenía de enfocar la cuestión, bajo la idea, después extraordinariamente extendida, de que la prostitución es una actividad como otra cualquiera. Es decir, que no hay mayor diferencia entre prostituirse, pongamos por caso, o limpiar habitaciones de hotel. Excepto que quizá podía ser económicamente más rentable prostituirse que limpiar habitaciones de hotel. Y que, por lo tanto, en ausencia del puritanismo que se suponía en la sociedad anterior y que hacía que esta actividad fuera mal contemplada, la caída del puritanismo nos llevaba evidentemente a igualar las situaciones, todas son trabajo y simplemente pues tienen una peculiaridad, unas, ¿por qué? Dice, bueno, pues tienen cierta carga, ¿no? Cierta carga valorativa, que lo que se trata es de levantarla para llegar a la conclusión de que, bueno, no hay realmente mayores diferencias. Yo lo recuerdo porque yo entonces, ya conocéis que la metodología más o menos que suele ser la mía. Yo suelo mirar siempre, trato de tomar el asunto en un momento en que éste tenga una capacidad de significación peculiar. Y en aquel momento, y entonces, y de esto debe hacer 20 añazos o más, tomé como hilo para poder explicarme esto la historia de Tamar. La historia de Tamar que aparece en la Biblia. Y es lo que voy a hacer ahora. O sea que, con vuestra paciencia, os voy a soltar la historia de Tamar, porque tiene su interés para poder, digamos, para ir poniendo en contexto el asunto. Es un poquito larga,
pero es interesante. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y bajó donde un tal Girá, que era de Adulam. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sué, a la que tomó por esposa. Esta se quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Tuvo un segundo hijo al que llamó Onán. Y estando en Quezib, dio a luz a un tercer hijo, al que puso por nombre Sela. Judá, o sea, el antedicho, tomó como esposa para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé y él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: cumple con tu deber de cuñado, toma a la esposa de tu hermano para darle hijos. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Esto no gustó nada a Yahvé, y entonces también lo hizo morir. Entonces Judá dijo a su nuera, Tamar: vuelve como viuda a la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela se haga mayor. Porque Judá tenía miedo de que Sela muriera también, al igual que sus hermanos. Tamar se marchó. Bastante tiempo después murió la esposa de Judá. Terminado el luto, Judá subió con su amigo Girá de Adulal a Timna, donde estaba esquilando sus ovejas. Alguien informó a Tamar de que su suegro iba camino de Timna para el esquileo del rebaño. Ella entonces se quitó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de Naín, que está camino de Timna, pues veía que Sela era ya mayor y todavía no la había desposado con él. Al pasar Judá por dicho lugar, pensó que era una prostituta porque llevaba la cara tapada. Se acercó a ella y le dijo: déjame que me acueste contigo, porque no sabía que era su nuera. Ella le dijo: de acuerdo, ¿qué me darás a cambio? Él le dijo: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Y ella respondió: sí, pero déjame algo en prenda. Judá preguntó: ¿qué prenda quieres? Y ella respondió: el sello que llevas colgado de tu cuello, el cordón del que cuelga y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Ella después se marchó a su casa, se quitó el velo y se volvió a poner las ropas de viuda. Judá envió el cabrito por intermedio de su amigo, Adulán, con el fin de recobrar lo que le había dejado. Y entonces preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta que se sienta ahí al borde del camino? Y le respondieron: nunca ha habido prostituta alguna por aquí, somos pobres. Volvió pues el hombre donde Judá y le dijo: no la he encontrado, e incluso las personas del lugar dicen que nunca han tenido prostituta. Judá respondió: pues que se quede con lo que tiene, con tal de que la gente no se ría de nosotros. Después de todo, yo le mandé el cabrito, tú no la has encontrado, no tenemos la culpa. 3 meses después, vinieron y le contaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y ahora está encinta, espera un hijo. Y dijo Judá: que la saquen y que la quemen viva. Pero cuando la llevaban, ella mandó a su suegro un mensaje: me ha dejado embarazada el hombre a quien pertenecen estas cosas. Averigua quién es el dueño de este anillo, de este cordón y de este bastón. Judá reconoció que eran suyos y dijo: el culpable soy yo, no Tamar, porque no le he dado a mi hijo Sela. Y no tuvo más relaciones con ella. Cuando llega el tiempo de dar a luz, Tamar tiene gemelos. Y la historia de Tamar es muy interesante, bíblicamente hablando, porque Tamar es una de las antepasadas de Jesucristo. Como saben, el linaje de Judá pasa por Tamar y por los hijos de Tamar. Y por lo tanto, en el sistema de genealogías bíblicas, Tamar es antepasada de Jesucristo.
Pero es interesante por todo lo que nos cuenta esta historia sobre la prostitución. Cómo se realiza y qué es, y quién la realiza. La primera que yo me fijé cuando leí esta historia era lo extraño que me resultaba, primero, la costumbre del levirato. Esto es que una mujer es desposada sucesivamente con todos los hermanos si uno de ellos muere, de tal manera que lo que le da es descendencia al muerto, razón por la que Onam no quiere realmente, no quiere dar descendencia a su hermano que ha muerto, y entonces decide derramar la semilla en tierra, dice el texto. Pero recuerden, la práctica del onanismo se llama así por Onán. Es esto, Onán es el padre antecesor de la palabra onanismo. De esto no le gusta a Adonai hace que muera, pero Judá teme por su tercer hijo porque piensa, esta mujer trae mala suerte, no le voy a dar a mi tercer hijo, que se vaya como viuda, pero por muy viuda que sea, si se queda embarazada, que la quemen viva. Es decir, tú eres viuda de mis hijos, por lo tanto yo sigo siendo tu dueño. ¿Por qué la historia de Tamar? ¿Por qué Tamar es una de las mujeres de la Biblia? Sigo solo, digamos, en el comentario que haría alguien fideísta, ¿no?, que creyera que esto es un texto inspirado por Dios y que por lo tanto transmite una intención moral que debe ser reconocida por todos los creyentes. Porque Tamar es inteligente, es decir, Tamar no tiene salvación, va a ser abandonada como viuda para siempre, no tendrá descendencia, y entonces ¿qué hace? Hace que su propio suegro, el que no le está dando a su hijo, yazca con ella, de tal manera que ella tendrá descendencia de él, porque ella cumpliría, ella no ha hecho nada malo, ha estado a disposición del primero de los hijos, del segundo, y no le dan al tercero. Por lo tanto, a la cabeza, al suegro. Y por eso le pide todas las prendas, y por eso siempre Tamar es alabada porque fue decidida. Sí, porque en las situaciones de la vida que no te van bien, lo que tienes que hacer es reaccionar contra ella sin quebrar la ley. Judá tiene que reconocer eso cuando la llevan a ser quemada diciendo, no, es que el que obró mal fui yo porque no le di a mi hijo. Por lo tanto, no la puedo castigar. No puedo, no estoy autorizado porque yo obré mal antes. Pero no es también igualmente notable, es decir, hay cosas ahí que nos extrañan. Primero, que la prostituta esté velada y que eso sea un signo de que alguien es prostituta. Dos, la costumbre del levirato, es decir, pasar a una mujer por los hermanos. Recuerden que en el Evangelio hay una que cuando quieren confundir al rabí de Galilea, le preguntan, una mujer se casó con 7 hermanos. Se murió el primero, el segundo, el tercero, se murieron todos. En la vida eterna, ¿con cuál va a estar casada? Porque fue mujer de los 7. Y que en ese momento el maestro se pone, francamente enfadado y dice, en la vida eterna tú lo que quieres es confundirme. Y no voy a entrar en esto. En la vida eterna todo el mundo es para Dios y no está casado con nadie. Para dejarle las cosas claras, ¿no? Porque se había vuelto la ley del levirato, como ya no se cumplía en tiempos romanos, se había vuelto un ejemplo para tener discusiones, para meter a la gente en líos teóricos, ¿no? Y este era uno típico y lo usaron con él. Dice, a ver qué dice de esto, ¿no? A ver qué cuenta. Entonces, la ley del levirato nos sigue sorprendiendo. Uy, esto de que una mujer pase sucesivamente a ser esposa y que, además, los hijos que tengan se supongan hijos del muerto, no del tal. Pero ¿no es igualmente sorprendente lo que dicen los habitantes de la aldea, diciendo, nunca hemos tenido prostituta? O sea, ¿por qué? Dice, hombre, tendrán prostituta en sitios, no sé, más grandes, más ricos, un sitio, pero en este sitio nunca hemos tenido prostituta. Esa es una de las cosas que se pueden tener, como el polideportivo, digo, no es por molestar, ¿no? No es por hacer comparaciones ociosas, simplemente es una cosa que se puede tener, pero los habitantes de aquella aldea no tienen entidad suficiente como para tener. Y entonces ellos mismos dicen, pues que por aquí no hemos tenido. Y entonces su amigo va y le dice a Judá, dice, mira, no he podido dar el cabrito porque además allí dicen que no tienen de eso.
Dice, pues allí estaba ella, no vamos a quedar mal, mira, nosotros hemos mandado que se quede con lo que sea. Ya está. Es decir, Judá, por supuesto, no se pregunta si él ha hecho mal o bien, es decir, la distinción de papeles morales es completa. Es la mujer la que no debe yacer con otro, pero en cuanto al varón puede yacer con quien le dé la gana. ¿Quiénes son las mujeres prostitutas? No, evidentemente aquellas con las que uno se desposa. Lo que menos puede esperar Judá es que se trate de su nuera. Hay otra Tamar, hay alguna que otra Tamar en el texto bíblico. Saben además que el nombre, que últimamente la gente le pone a la otra gente unos nombres muy emocionantes, seguro que Tamar en uno de estos se puede poner hasta de moda. Tamar significa palmera. Es decir, quiere decir que es una chica alta, vistosilla y grácil, como las palmeras, ¿no? Tamar. Entonces se nos indica ya que es, en fin, que es una señora de cierto fuste, ¿no? Tamar. Toda esta historia nos remite a un cierto contexto de la prostitución donde se da por sabido, es decir, por compartido entre toda la gente, que la prostitución es una actividad que realizan mujeres no de buenas casas, que puede haber alguna por aldea, siempre que la aldea sea importante, es decir, que es un recurso conocido que está allí y que tienen que presentar determinada apariencia para que a las mujeres no prostitutas no se las pueda confundir con las prostitutas. Que hablamos de una práctica, por lo tanto, inmemorial. O casi, no porque el texto bíblico sea inmemorial, la mayor parte de estos textos fueron fijados más o menos cuando se fijaron los textos griegos, no son textos inmemoriales, pero nos plantean ciertas, ciertas ideas sobre asuntos muy viejos, y esto sí nos importa. Es una tontería típica del patriarcado de decir que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Probablemente no, pero desde luego es un ejercicio inmemorial. Es un ejercicio inmemorial, es decir, todas las sociedades conocidas de una cierta complejidad que conocemos han conocido también la práctica de la prostitución como una práctica aceptada para todos los varones, que señala a todas las mujeres que la ejercen y a las que no la ejercen. Es ahí donde quiero empezar. Esto es, la distinción entre mujer honrada y prostituta forma parte de la esencia de la eticidad femenina. No puedes levantar eso. Es decir, una mujer es o digna del respeto que se ha de tener a las mujeres que son honradas, o indigna de él, y prostituta. Y un varón tiene que poder distinguir a quién se dirige. Luego, las mujeres que sean honradas lo significarán en su apariencia, y las mujeres con quien se puedan tener relaciones por dinero o por cabritos lo significarán mediante su apariencia. La prostitución hace el rango de las mujeres y parte de su presentación. Y en todas las sociedades complejas, por poco complejas que sean. Quiero decir, si ustedes quieren encontrar una cosa parecida al ejercicio de la prostitución en grupos humanos de recolectores cazadores, que todavía hay alguno, va a ser quizá difícil que encuentren una práctica como esta, pero en todas las sociedades agrarias existe, por ejemplo. Y siempre divide a las mujeres en dos categorías, una de las cuales es mucho más amplia que la otra, obviamente. Siempre hay menos prostitutas que mujeres, como es debido, pero siempre eso introducirá la división de las mujeres como es debido tienen esta y esta apariencia, están en este y en este sitio. Las mujeres prostituidas han de tener esta otra apariencia y estar en estos lugares, en estos tiempos y en estas horas. Y si no se quiere que se confundan, cada una de ellas ha de guardar esos espacios. Como las veo con cara de alguna duda, voy a hablar de Carlomagno, que también ayuda mucho en general. Es que esto tiene mucho interés, siempre. A ver, hasta hace relativamente poco, 300 años, 400,
Las iglesias no eran lugares donde varones y mujeres pudieran estar juntos, sino que en el templo los varones están a un lado y las mujeres están a otro. ¿Por qué? Dice, bueno, porque no está bien que los sexos se junten en ningún sitio. Una de las principales normas de la civilidad tradicional es que varones y mujeres no pueden concurrir juntos en el mismo espacio sin que esté marcado el espacio de cada quien. Entonces, las mujeres generalmente se ponen al lado de la epístola y los hombres al lado del Evangelio. Y aún hoy la epístola se lee a un lado y el Evangelio se lee al otro. A la derecha desde el punto de vista del oficiante el Evangelio y desde el punto de vista de quien mira a la izquierda. Pero el punto de vista importante es de quien oficia, a mi derecha y a mi izquierda. Los varones están a la derecha de quien oficia, las mujeres están a la izquierda. Y están separados, de tal manera que Carlomagno introduce un asunto que es la valla en el medio. Es decir, ¿para qué? Dice, lo que se dice, la razón es la siguiente. Hay una parte de la misa donde está el beso de la paz. Es así que sería de todo punto innoble que varones y mujeres se besaran en un lugar como la iglesia. Luego, primero, están separados y Carlomagno, para mayor abundamiento, introduce una vallita que recorre la iglesia, donde esto podía ser hecho. Hay iglesias que todavía tenían la estructura más antigua de la sinagoga. Esto es que las mujeres no estaban abajo, estaban arriba, en los triforios, en las naves de arriba, no bajaban abajo. Y recuerden que esta es la estructura normal todavía de la sinagoga. Los varones están abajo, las mujeres están arriba, detrás de una reja, de una celosía, en todo caso. Excepto en una sinagoga muy progre de Suiza donde tienen vallita, ¿no? Desde luego no, de juntos no. Y en la mezquita lo mismo, o sea, los varones utilizan el centro y las mujeres tienen una galería retirada detrás, donde están. Lo extravagante es lo que ocurre en la iglesia cristiana, donde varones y mujeres están mezclados indistintamente, una vez que se superó la cosa de la vallita. Pero he aquí que con vallita y todo, a Carlomagno se le presenta un problema, y era el siguiente. En la fila de las mujeres, por lo tanto, estaban ya todas las mujeres y el beso de la paz ya no era un problema. Se podían dar los varones la mano y las mujeres el beso de la paz, o como tuvieran a bien, sin que esto significara mayor problema. Excepto que una de las hermanas de Carlomagno parece ser que se besó en misa con una mujer de no muy buena reputación. Y entonces, ¿cómo es esto? Y aparece la segunda, y dice, es que hay que hacer, las leyes suntuarias tienen que establecer cómo se visten las prostitutas, de tal manera que las mujeres honradas no sean confundidas con ellas y que ellas mismas puedan distinguirlas. No solo los varones, las mujeres también tienen que poder distinguirlas y no parecerse a ellas en nada. Esto aparece como una invención carolingia, pero bien sabemos que es inmemorial, porque en la historia de Tamar ya se nos dice, se veló y Judá interpretó inmediatamente, no se le ve el rostro, es que es una prostituta. Díganle esto a un fundamentalista islámico en la actualidad. ¿Por qué? Dice, porque el rasgo puede cambiar mucho. Lo que no va a cambiar es que el rasgo siempre señala. El rasgo puede ser tan cambiante como que lo que ahora es la extrema honradez, entonces significara prostituta. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, desde el periodo carolingio? Una cosa que ya habían hecho los romanos para señalar a las prostitutas es qué cosas no se pueden poner y qué sí se deben poner. Por ejemplo, el color amarillo es el color de la prostitución. Es decir, una mujer honrada no lleva determinado color, entonces cuando un varón ve ese color ya sabe lo que hay. Es decir, aquí lo más importante es no confundirse. Pues si te confundes y tomas por prostituta a la mujer que no lo es, el problema va a ser su hermano, su padre. ¿A quién ofendes si ofendes a una mujer? Ofendes a la familia de esa mujer, que se puede tomar su revancha. Por lo tanto, tienes que evitar semejante ofensa. Por lo tanto, vayan las prostitutas suficientemente señaladas, pero también guárdense las honradas de parecer prostitutas, porque si te dan signos contradictorios, la culpa no es tuya. Es decir, si aparece una señora que por puro gusto de moda
lleva una banda amarilla puesta en el traje, yo creí que aquello significaba lo que todo el mundo sabe. No sé si le suena esto, pero aún a día de hoy, y no tiene nada que ver, se sigue diciendo la de amarillo, ay que te pillo, quizá por esa estúpida rima en consonante, y después van como van y pasa lo que pasa. Es decir, si tú vas mostrando signos que para el perceptor dicen claramente que tu honra está como poco en entredicho, no esperes ser tomada como deberías de ser tomada, serás tomada como las que. ¿Qué es lo que dicen algunos autores muy divertidos a los que yo suelo de vez en cuando leer? Dicen una cosa curiosísima, que es, dentro de la moda occidental, tomen esto con tales comillas del mundo, dentro de la moda occidental, inexplicablemente, las mujeres siempre se han querido vestir como prostitutas. Esto lo dice Desmond Morris y se queda tan a gusto. Siempre hay esa tendencia por la cual no han sido las mujeres honradas, sino las prostitutas las que han ido introduciendo elementos disturbantes en la moda. Tómenlo con todas las comillas porque esto es dificilísimo de probar, pero desde luego se puede decir. Vuelvo al caso de Tamar. A mí lo que me extrañaba de la historia de Tamar era esta evidente asociación entre prostitución y lugar de un cierto empaque e interés. O sea, hay lugares que no daban como para tener prostituta y otros que eran tan importantes que sí la tenían. Luego, está claro, hay como una asociación entre prostitución y desarrollo social. De tal modo que encontramos que en algunas de las religiones antiguas, a las que, por ejemplo, se opone de un modo directo la religión judía, tal y como la conocemos, la prostitución sagrada, la llamada prostitución sagrada, era una cosa corriente. Por ejemplo, en todos los cultos cananeos, e incluso habiendo llegado al propio templo, había prostitutas en los templos. Y a partir de ahí, algunos románticos, que eran así ellos como creativos, decidieron hacer semejante composición del lugar. Es una cosa puritana de nuestros tiempos juzgar mal a la prostitución, por el contrario, en la antigüedad era una actividad sacra, rodeada de honor y músicas, sistros y lo que fuera de menester. Es decir, es el cristianismo el que ha hundido. El cristianismo, con su manera puritana de ver el mundo, es el que ha hundido, por lo demás, el extraordinario oficio de la prostitución, que en tiempos más antiguos era considerado una fase sagrada del propio culto. Sin llegar a tanto, digamos que sí es cierto que había prostitución, por supuesto forzada, en muchos de los cultos del creciente fértil. Es decir, había mujeres que se prostituían para el templo. Es más, cuando de alguien se decía que era una mujer del templo, se decía que era prostituta. Es decir, se prostituía en el templo. Y en los propios textos bíblicos encontramos mención a eso, porque hay muchísimos pequeños indicios de hasta qué punto la nueva religión judía monoteísta se fue deshaciendo de los antiguos usos, incluido que en el monte del templo había, en efecto, en algunas ocasiones, esto lo cuenta muy bien Armstrong, prostitutas, cuando, digamos, el culto yavista no estaba tan establecido como llegó a estarlo posteriormente. ¿A dónde nos lleva? A la demanda. Es decir, ¿por qué hay prostitutas? Obviamente porque alguien tiene un cabrito, o tiene un sello, un cordón, un anillo y un bastón. Es decir, no hay prostitutas gratis. Nunca ha habido prostitutas gratis. Las prostitutas siempre es una cosa que se cobra. No le llamaría además nadie prostitución a una mujer que realizara sexo gratuito. Eso es otra cosa. Por ejemplo, en la toma de una ciudad, violar a las mujeres ha sido una práctica de guerra constante.
pero nadie diría de ellas que son prostitutas, simplemente se las trata como a tales, pero no lo son y desde luego no se les paga. Es decir, el pagar es lo que marca el sexo cuando el sexo es prostituido. Si no hay pago, no hay prostitución. Lo que hace que una relación sea precisamente prostituida es que se paga por ella, lo cual quiere decir se cobra por ella. Esto es una cosa sorprendente porque lleva a algunos a una cosa, verán, Westermarck, por ejemplo, todos estos que hacen estas primeras largas historias de las instituciones, Westermarck lo hace del matrimonio, ¿no? Y entonces llega más atrás y dice que lo que caracteriza a nuestra especie es la disponibilidad sexual de las hembras de la especie, que es constante. Mientras que en otras especies la disponibilidad sexual es solo ocasional, es decir, tiene periodos de celo. Y los periodos de celo tienen que ver con la cría. Pero en nuestra especie las hembras están en celo continuamente. Entonces, ¿a qué se debe? A que somos una especie prostituida. Esto es, la explicación es larga pero tiene su gracia. El asunto es, en los grupos de recolectores cazadores, esto es largo, pero sucede que Westermarck, solo las mujeres que presentaran los signos de la excitación sexual serían alimentadas. Por lo tanto, esto habría provocado un tipo de selección de tal modo que seríamos todas descendientes de las, digamos, de las menos insulsas, por decirlo de alguna manera, de la manada originaria. ¿Por qué? Dice, porque solo a las que fueran más disponibles se las habría alimentado, de tal manera que en 7 millones de años de evolución, que no está mal, da tiempo para todo, pues una cierta conducta sexual en las hembras habría sido favorecida de un modo tan sistemático que habría dado como resultado una anormalidad en los mamíferos como la nuestra, que es en efecto la disponibilidad de las hembras en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de los machos en cualquier momento existe en todos los mamíferos. Son ellas las que no. Y cuando no hay celo, entonces no hay cópula. Simplemente, pero son ellas las que tienen que admitirla. Si se da el caso de que en nuestra especie la disponibilidad siempre existe, esto no podría ser pensado sino como el resultado de una conducta infinitamente repetida, y no podía ser otra que la alimentación sistemática por parte de los cazadores a aquellas hembras que estuvieran disponibles. Presentaran, por ejemplo, características como el rubor sexual y todas las demás características asociadas. Solo estas serían alimentadas y a lo largo de miles de años esta conducta habría sido favorecida de tal manera que habría dado como consecuencia a nuestra especie actual, con esa cosa realmente extraña entre el orden mismo de los mamíferos, de que las mujeres pueden estar sexualmente disponibles sin un periodo acotado de celo, que es una cosa que no ocurre. Entonces, explicación a la Westermarck, pues es que esto ha venido por selección natural, esto es lo que ha hecho la selección natural, ¿no? Bien. Esto digamos, es un encuadre posible, lo dejo ahí y como tampoco quiero abrumarles, voy a hablar de otra cosa. Pensemos, primero, resumo lo dicho, la prostitución está vinculada a la urbanización, al desarrollo social, no se puede hablar de prostitución si no existe pago. La prostitución exige una presentación que divide a las mujeres en prostituidas y, por el contrario, inaccesibles, y es una presentación que tiene que quedar clara a vista. Es decir, que no se puede producir la indiferenciación, porque eso es un problema social. Es un problema social de respeto, del respeto que se deben unos varones a otros a través de sus mujeres, ¿no? ¿Qué pasa cuando la prostitución es enfrentada, cuando la prostitución empieza a ser una cosa que es entendida como desdicha? Si vemos los textos que nos hablan de prostitución
a lo largo, por ejemplo, del Renacimiento y demás, no vemos que exista particular compasión hacia las prostitutas. Aparecen simplemente nombradas, son prostitutas y no hay más que decir. La idea de que una prostituta sea digna de compasión es una idea muy tardía y no aparece hasta el siglo XIX. Bajo la idea también del siglo XIX de compadecerse de los desdichados. Es decir, la compasión es una cosa que a la gente se le ha enseñado sobre todo por la gran novelística del XIX. Y en esta novelística nos empieza a aparecer una figura que reconoceremos muy bien. Es aquella mujer que es prostituta porque es desdichada, pero que en realidad no lo merece. Ha tenido mala suerte, ha sido seducida, era muy pobre, no tenía otra salida. Y entonces la encuentran ustedes en todos los grandes autores, aparecerá la desdichada prostituta. A veces, para que quede mejor, además de desdichada es bondadosísima. Es prostituta pero bondadosísima, un auténtico ángel, y le espera una suerte terrible. Esto aparece en muchos, pero ahora encuentran también Víctor Hugo en todos. Bien, todo esto nos lleva al contexto en que se aborda un fenómeno como la prostitución en el siglo XIX, y se aborda sobre todo por dos tipos de personas: los socialistas y las asociaciones religiosas de caridad. La idea es la desdicha. Estas personas son desdichadas y han de ser tratadas como tales y ha de sacárseles, si se puede, de la condición de desdicha. Una autora que hay que mirarse para entender esto bien siempre es Flora Tristán. Flora Tristán es una de las autoras que mejor describe la prostitución durante el siglo XIX. A decir verdad, hay dos grandes fuentes para conocer esto. Una es Flora Tristán y la otra son las novelas pornográficas del siglo XIX, que casi todas son prostibularias. Esto es, que nos cuentan constantemente qué sucede en los prostíbulos. Y las que de esas no son novelas sino diarios, todavía mejor, porque se aprende más sobre cuál es la práctica prostibularia que se lleva a cabo. ¿Quiénes son las desdichadas? Las desdichadas son ellas. Entonces, ¿qué se tiene con ellas? Una actitud redentorista. En el caso de los socialistas está claro. En todos los socialistas utópicos se dice: la prostitución es algo con lo que se acabará. Cuando llegue el socialismo simplemente no habrá prostitución. Para empezar, porque habrá amor libre. Por lo tanto, no habrá una relación prevalente de una mujer que tiene que casarse con un varón porque no tiene medios propios de vida. Todas las mujeres ser libres y unirse libremente con quien quieran. La diferencia entre mujer honrada y mujer no honrada dejará de existir porque carece de sentido. Todas las mujeres simplemente harán lo que bien quieran con sus capacidades, fueran estas las que fueren, y por lo tanto dejará de haber. Cuando haya socialismo, por definición, no habrá prostitución. En el caso del redentorismo religioso es distinto. Se supone que a esas mujeres han de ser tratadas de dos cosas: de la lacra social que tienen, por descontado, pero y sobre todo de una cosa que es la vagancia. Es decir, muchas mujeres se prostituyen porque primero no saben hacer otra cosa, segundo, esto es más fácil que otra cosa. Entonces, hay que proporcionarles un trabajo que, librándolas de la vagancia, las haga útiles a la sociedad. Tenemos muchas asociaciones religiosas que hacen esto. Y en la Iglesia romana tiene varias. Las adoratrices son, en efecto, una orden religiosa nacida directamente para la redención de mujeres prostituidas, por ejemplo. Lo que exigía bastante. Piensen que en el siglo XIX ser una señorita de buena familia y dedicarse a visitar prostitutas no era precisamente una actividad que fuera a ser inmediatamente bien vista. Y la fundadora de las adoratrices es lo que hace: ir a los peores tugurios a ver qué hay allí. Igual que hacía Flora Tristán, pero Flora lo hacía por socialista. Pero es lo mismo, se ha identificado a las desdichadas y se trata de interrumpir la desdicha.
El asunto es, ¿qué es lo que nos dicen las personas que quieren volver a regularizar la prostitución actualmente? Que estas personas no son ningunas desdichadas, que están ahí porque quieren, que esa es una actividad como otra cualquiera, y que lo que es falso, por lo tanto, es nuestro juicio sobre la actividad, que bastaría para que no hubiera desdichadas que nosotras cambiáramos el juicio, nosotras y nosotros, sobre la actividad, porque la actividad, primero, no se va a interrumpir jamás, está ahí para quedarse, es una actividad inmemorial, y si esas personas no se sienten especialmente desdichadas, nuestra actitud es la del paternalismo jurídico. Se identifica un delito inexistente, incluso cuando, voy a decir, podemos hacer todas las distinciones que queramos y hacerlas finamente sobre trata y prostitución, pero la prostitución es el fondo de la trata. No habría trata no he visto trata de empleadas domésticas corrientes. Es decir, solo hay trata con ese fin y solo llamamos trata a lo que tiene ese fin. Esto es esclavizar este tipo de acción y someterla a un estatuto parecido al de la esclavitud. Basta entonces con decir que, bueno, es que es el juicio moral. Es decir, ¿por qué? Dice, porque es un juicio del siglo XIX que ya no se puede mantener en el siglo XXI. Razones por las que no se puede mantener: por el fin de la lacra. Si todas las mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que bien quieren, y esto no está mal, sino que es una libertad que hemos adquirido, ¿cómo oponerse a que algunas utilicen esa libertad para recibir compensaciones dinerarias por ello? Pónganse en la diferencia entre Descartes y Montesquieu. Cuando la gente discute de prostitución, quiere tener unos argumentos clarísimos, a ser posible. Discusión de bar, ya saben, esa cosa que tiene unas reglas sumamente libres, ¿no? Discusión de bar. Pero ¿por qué va a estar mal si total? ¿Qué se dice? En todas estas discusiones siempre funciona una cosa, que es que la prostitución es el primer analogado de toda relación laboral. Manda narices, pero es así. En el siglo XIX, los socialistas, por ejemplo, para tirar por tierra la moral burguesa, decían, afirmaban cosas como la siguiente: el matrimonio no es más que prostitución legalizada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los matrimonios no son otra cosa que una mujer ha de quedarse con un varón, le apetezca que no, porque es su modo de vida. Que ella quiera, está por ver. Siendo así que la voluntad es lo que haría semejante situación legítima, como no existe, no es otra cosa que prostitución legalizada. Pero en la actualidad es que la prostitución es el primer analogado de relación laboral. Es decir, si tú dices seriamente, peor es hacer, yo qué sé, limpiar habitaciones de hotel, ¿qué estás diciendo? En general, cualquier relación laboral que te implique hacer algo que puede no gustarte es una prostitución. Todo lo que no sea que tú, en tu asunto laboral, te realizas todos los días y a todas horas y te salen unos rayos esplendorosos de lo contenta que estás, ir a una oficina de 9 a 8 de la tarde es una prostitución. El no sé qué es una prostitución. Y como todo es una prostitución, la prostitución no es nada. Porque total, si es el primer analogado, la misma gente que te dice con toda seriedad que trabajar en un banco de 9 a 3 es una prostitución, te dirá que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera. O sea, al final nunca sabes si ya era como otro cualquiera, en cuyo caso dejamos de llamarle prostitución a cualquier cosa, ¿no? Porque es importante ver cómo funciona la analogía. Y la analogía social extendida entre el pensamiento, por ejemplo, de determinado tipo de izquierda, es que cualquier relación laboral, si no es voluntaria, es siempre prostituida. Por lo tanto, que existe una continuidad entre la relación laboral y la prostitución, a término que la prostitución es una relación laboral como otra cualquiera. Para ser como otra cualquiera le faltan algunas cosas, por ejemplo, que casi siempre se dan en el mismo sentido, que son las mujeres
las que están prostituidas, que sobre ellas sigue recayendo estigma por este tipo de actividad, que son los varones los que siguen pagando por la prostitución, y que ha renunciado al objetivo utópico de que no exista prostitución, sino solo relaciones sexuales queridas y consentidas por quienes las tienen. Es decir, lo primero que has hecho es renunciar al horizonte utópico. Es decir, yo solo quiero un mundo en que cualquier relación sexual sea querida y consentida por quien la tiene, y no comprometa el pago en especie, sea ese pago realizado a una persona o a la persona que tiene sometida a esa, en cuyo caso ya es evidentemente más grave, ¿no? Y más fácil de decir. Pero, en el fondo, ¿de qué depende todo esto? Del cambio en la normativa sexual. Pero ahí asistimos al fenómeno más extravagante, que no quiero dejar de señalar, por lo menos en esta introducción general. Y el fenómeno extravagante es este: ¿por qué la prostitución aumenta en los lugares en que las mujeres son más libres en vez de disminuir? Porque si la prostitución fuera sin más deseo de sexo, ninguna sociedad ha sido tan tolerante y permisiva con las actividades sexuales como la nuestra. Ninguna. Nunca. Tomás de Aquino, que pertenecía a una fase anterior, decía muy claramente lo que para su tipo social era la prostitución. Es decir, la prostitución son las cloacas de la ciudad. Que al igual que una ciudad, si está bien ordenada, hay cloacas que se llevan lo que se tienen que llevar fuera, tiene que haber prostitutas. ¿Por qué? Pues por la idea de siempre, la masculinidad es rebosante y tiene que, digamos, soltarse por alguna parte. Eso yo todavía lo oí cuando yo era niña y nos enterábamos de esto, nos lo explicaban y decían, mira, tiene que haber prostitutas para que las mujeres honradas se sientan a salvo en la calle. Claro, porque los hombres son una gente de tal estilo que si no hubiera prostitutas, nadie, ninguna mujer honrada podría salir a la calle. Luego, te das cuenta, es el argumento de Santo Tomás. Tiene que haber cloacas en las ciudades, tiene que haber prostitutas. Es lo mismo, ¿por qué? Dice, porque sirven de aliviadero de la pulsión sexual extraordinaria viril que se da por hecha y que tiene derecho a manifestarse y que no hay más que contar. Entonces tiene que tener un aliviadero. ¿Quiénes son el aliviadero? Las prostitutas. Si tales mujeres no existieran, entonces... ¿Pero qué pasa en nuestra sociedad donde vemos que aumenta la prostitución, aumenta el tráfico de personas para la prostitución, siendo como es la sociedad más libre que hemos conocido para las relaciones sexuales? ¿Qué sucedería? Lo planteo como hipótesis, pero a desarrollar todos estos días, si lo que se comprara en la prostitución casi nunca fuera sexo, sino que los varones estuvieran comprando otra cosa que no es sexo, estuvieran comprando, por ejemplo, dominio o la ilusión del dominio. ¿No sucedería entonces que cuanto más libres nos ven, más dominio necesitan comprar? ¿No se daría una cierta economía simbólica ahí importante? Bueno, esta es una hipótesis que planteo, porque es muy extraño, verdaderamente, porque si seguimos el argumento Santo Tomás es evidente, cuando las relaciones fueran más libres, no necesitarías las alcantarillas. No habría nada que desaguar. Simplemente quedarían siempre unos varones insatisfechos y ya para eso incluso ya el socialismo utópico previó maravillas, porque los varones siempre son muy previsores con lo que les puede pasar. Incluso en una sociedad que no va a existir jamás, ellos tienen muy bien pensado cómo debería estar organizada para que respondiera perfectamente a cierto tipo de necesidades. Es decir, yo recuerdo a un querido amigo filósofo que se permitía decir en sus clases, iba de ser de izquierdas, que cuando por fin arribara la verdadera sociedad socialista tendría que haber un cuerpo especializado y voluntario de prostitutas seleccionadas de entre las señoras corrientes para atender a gente que tuviera discapacidades, minusvalías. Esto que decía, porque entonces todavía no se le tiraban piedras a la gente en el aula, digo que podría haber ocurrido, eran tiempos de no feminismo todavía, y se permitía decir esto a modo de qué gracia tengo, por Dios, lo decía totalmente así, ¿no? Por si colaba, pero yo he visto a una asociación de minusválidos decir seriamente que ellos tienen derecho al sexo.
Digo, no estaban ellas. Estaban ellos poniendo cara de gran satisfacción y diciendo que quieren que, en fin, una vez a la semana o cuando sea, se regularice su situación. Resulta que el derecho de yacer con mujer está anticipado como derecho, como si fuera un derecho real. O en otras palabras, y como a veces ha dicho siempre Ana de Miguel, los varones tienen la conciencia absoluta de que tienen derecho en cualquier parte del planeta Tierra donde lleguen a preguntar ¿dónde hay? Y que se lo van a decir y que pueden ir allí. Es decir, que es uno de sus derechos irrestrictos. ¿Dónde hay? Y van. Y tiene que haber. Y estar convenientemente señalado. Bien, ¿qué pasa? Que el sexo se ha destabuizado en nuestra sociedad, ya no es tabú. Una mujer que yazca con no sé quién no la van a sacar y a prenderle fuego. Aquí, en otros sitios sí, cuidado, que la cosa no está igualmente el termómetro, no está la temperatura moral de Occidente y la temperatura moral de otras sociedades no es la misma. Y nos encontramos con tú destabuizas nada menos que el sexo, es decir, probablemente la madre de todos los tabúes, y en ese momento te aparece una demanda de prostitución mucho mayor que nunca. Yo creo que esto de lo que nos habla es de la estructura profunda del patriarcado y del imaginario patriarcal y de dónde realmente está agarrado. Pero esto es un asunto que tendremos que ir viendo a lo largo de estos días. Yo he querido simplemente presentar unas líneas de interpretación que necesariamente pasan por la comparación histórica. Es decir, y termino, no hay un argumento de Descartes que diga de una manera apodíctica y para siempre prostitución sí porque no sé qué, prostitución no porque no sé qué. No podemos tener ningún conocimiento serio de una actividad humana si no la sometemos a contextualización histórica y no la vemos respecto de lo que ocurre en esa sociedad para ver realmente qué significa. Esto es, difícilmente vamos a poder dar argumentos que se usen tranquilamente en los bares. Se necesita bastante más reflexión, que es la que hay que echarle. Pero yo creo que precisamente y gracias a nuestras queridas Cármenes vamos a tener ese lugar, ese espacio de reflexión para poder por lo menos ir enfocando el asunto, puesto que es un asunto fuerte en la sociedad actual, compromete las vidas y a veces la salud y la felicidad de mucha gente y desde luego compromete a la teoría feminista que está urgida a conocer mejor qué es esto para tener un juicio sobre ello. Por mi parte nada más y muchísimas gracias.